Buenas noches, mi nombre es Laura Montoya. El tema que vamos a abordar hoy es el tema de rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Es el margen de utilidad que nosotros podemos obtener en el momento que hacemos una inversión. Em, este tema de rentabilidad va muy de la mano en el tema de la inversión y el riesgo. Dependiendo del capital que invierta, vas a tener una mayor o menor rentabilidad, pero asimismo va a ser más alto o más bajo el tema del riesgo. Entonces, una de las cuestiones más importantes a la hora de elegir un activo, dónde invertir o un proyecto por qué apostar, es el dinero que promovemos al ganar. ¿Esto qué quiere decir? La rentabilidad es el beneficio obtenido de una inversión. Es cuánto nosotros vamos a ganar por haber hecho esa inversión. Eh, Hay que tener en cuenta dos variables y es que no siempre, independiente del monto o la inversión que hagamos, vamos a obtener rentabilidad. Hay un tema o un factor que ya lo mencionamos, que es el tema del riesgo. Y al hablar del riesgo implica saber o entender que en medio de una inversión se puede perder o ganar ese margen de rentabilidad. En concreto se mide con la ratio de ganancia o pérdida obtenida sobre la cantidad invertida. Normalmente se expresa en porcentajes, que es el cálculo de la rentabilidad. Tenemos dos formas, la tasa aritmética, que es igual a la tasa de variación, y la tasa logarítmica, que nos facilita el cálculo, algunos cálculos complejos. A partir de varias rentabilidades se puede calcular la media aritmética, geométrica o ponderada, según las características de la inversión. Está para analizar el rendimiento de una inversión tras varios periodos de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos varias formas de medir la tasa de rentabilidad que nosotros tenemos de acuerdo a la inversión que hagamos. Es la forma en cómo la medimos. Previamente, un inversor suele determinar cuál es la rentabilidad que espera ante una inversión, la rentabilidad esperada. Eso que quiere decir es cuánto espera usted ganar de acuerdo a la inversión que usted hizo. A eso lo denominamos rentabilidad esperada, así como el riesgo que está dispuesto a asumir. Esa es la variable que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer una inversión. Tenemos que determinar el perfil de nosotros como inversionistas, el tipo de inversión que queremos hacer y asimismo vamos a tener claro un poco el tema del riesgo y de la rentabilidad o de la pérdida de esa inversión. Se puede definir a la rentabilidad de manera genérica como la tasa con la que la empresa remunera el capital empleado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos una empresa y tenemos a disposición un dinero o un capital para poner a producir, eh, se espera que la rentabilidad de ese dinero sea pues alta y a eso le llamamos remuneración. Es el proceso que hacemos cuando vemos las utilidades. La remuneración trata sobre la, el retorno de la inversión más las ganancias que nosotros hacemos del capital. Es por esto que en base a los diferentes niveles de beneficios que se asumen en el cálculo de ratio y a los diferentes tipos de capitales o recursos empleados se le dan muchas clases de ratio en la rentabilidad empresarial. El análisis de la rentabilidad se puede definir en dos grupos de ratio. Por un lado, la que tenemos determinada la rentabilidad económica del propio negocio y por otro, los que determinan y establecen la rentabilidad financiera o lo que es lo mismo, la que obtiene el accionista. Las principales variables, vamos a hablar sobre las principales variables de la rentabilidad. El ratio de rentabilidad. ¿Qué hace el ratio de rentabilidad? El ratio de rentabilidad mide la capacidad de la empresa de generar beneficios y por tanto su capacidad de ser sostenible a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? El ratio lo que nos da es una medida de ver qué tan rentable o funcional puede llegar a ser la inversión en la empresa a largo plazo.
sea, qué tan rentables vamos a ser con ese negocio en una proyección de largo plazo. Además, forma parte de la batería del indicador financiero más importante en los análisis de balance, pues hay que recordar que la finalidad última de cualquier empresa es maximizar beneficios y sin ellos no es posible su supervivencia. Si no obtenemos beneficios, pues básicamente no estamos siendo rentables, ¿sí? Porque no podemos tener una empresa solamente para el tema de mantenimiento y que se sostenga. Todo tipo de inversión o de negocios debe generarnos a nosotros un tipo de rentabilidad o de ganancias para seguir funcionando y que realmente podamos denominarlo negocio. Si no, pues sería un tema de sostenibilidad o pérdida. Tenemos el ROE, el ROA y el ROI. El ROI. El ROE es rentabilidad sobre recursos propios. El ROE resulta de la inversión entre el beneficio neto de la empresa en un periodo concreto y sus recursos propios. Los recursos propios son la suma fundamentalmente de las aportaciones hechas por los socios, o sea, el capital que cada persona pone en la sociedad para conformar la empresa, ya sean bienes o en dinero, en capital, y la acumulación de beneficios históricos de la empresa, la reserva, así como son buenas medidas para conocer cuánta rentabilidad se obtiene del patrimonio neto de la empresa. El ROA, rentabilidad sobre los activos, es otra medida muy interesante porque cruza también datos de las cuentas de resultados como datos de balance de la empresa. En este caso, el ROA surge de la inversión del margen bruto de la empresa, es decir, el beneficio antes de intereses e impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Es el margen económico que nosotros generamos antes de hablar o involucrar el tema económico en impuestos o intereses. Es el margen que nos da el margen bruto entre el activo total y mide la capacidad de la empresa de rentabilidad en sus activos. Entonces tenemos que tener claro que el ROE es la rentabilidad sobre los recursos, sobre lo que cada socio aporta precisamente al negocio, ¿sí? Los recursos propios, a las reservas de la empresa, pero son los recursos propios, o sea, lo que cada persona invierte en el negocio como tal, que serían en este punto los socios. El ROA es el margen bruto, es el monto que nosotros tenemos antes de intereses e impuestos, o sea, en el activo, entre los activos totales. Y por último tendríamos el ROI. El ROI es rentabilidad sobre la inversión. Como los dos anteriores utilizan información tanto de la cuenta de resultados como de balance y surge de la inversión del beneficio neto de una empresa entre el capital social de la misma. A diferencia del ROE, no tiene en cuenta todos los recursos propios de la empresa, sino que solo tiene en cuenta el capital, por lo que mide la rentabilidad obtenida por la inversión que ha hecho los accionistas. Hay que tener en cuenta que el ROI especialmente cuenta con la aportación realizada por los accionistas es muy baja. Bueno, ya hablamos que el ROI es la rentabilidad sobre la inversión, es el beneficio neto y solamente hablamos del capital social y tiene que ver solamente con la cuenta del capital de los accionistas. Tenemos una variable también aquí que es el beneficio neto sobre capital. Eh, el beneficio sobre las ventas. El beneficio neto después de impuestos entre las ventas de la compañía es una medida clásica de rentabilidad. A pesar de que no utilizamos información de balance en una buena medida de comportamiento de la cuenta de explotación, aunque puede estar influido por los aspectos como el endeudamiento, gasto financiero y la inversión en activos realizados por la empresa.
amortización. Es una medida fácil de calcular y por tanto muy extendida y aceptada. Beneficios sobre las ventas, que nos quiere decir que aunque aquí no se toman datos de un balance como tal o de un informe como tal, pues una medida clásica de rentabilidad, ¿no? Es como mirar el tema de cuánto nos ganamos, cuál fue el beneficio sobre esa venta que nosotros hicimos, ¿sí? Cuánto se pudo ganar sobre la venta que nosotros hicimos. Y pues se tiene en cuenta obviamente el tema de los gastos financieros. Margen bruto sobre la venta. Es otra medida que solo tiene en cuenta la información de la cuenta de resultados y surge de la división del margen bruto, que es el beneficio ante el impuesto más los resultados financieros entre las ventas. Permite aislar el efecto que podría tener la estructura de la deuda, lo que nos da una idea de la rentabilidad del corazón del negocio, es decir, de la actividad ordinaria de la empresa. El margen bruto, pues como lo dice aquí, nos da como una orientación de si la empresa está bien orientada para ser rentable o no. El EBIT sobre venta. El EBIT es el margen bruto de la empresa más la amortización desproporcional y provisional, así como constituye una magnitud de rentabilidad que no solo aísla el efecto del endeudamiento de la empresa, sino que aísla también el efecto de las inversiones realizadas por la empresa y su política de amortización. Este ratio de rentabilidad obtenido a partir de dividir el EBITDA entre las ventas solo tiene en cuenta información de las cuentas de explotación, pero es una muy buena medida de eficiencia productiva, independientemente de su estructura financiera y sus inversiones. Ok, podemos decir que cuando miramos el tema de beneficios sobre la venta, el margen bruto, el EBITDA, simplemente lo que estamos haciendo es un análisis sobre los informes o el desarrollo, analizando los años. Es un tema netamente como de análisis de la rentabilidad, si la empresa o si la sociedad o si el negocio que nosotros tenemos es rentable o no. Estos ítems pues nos indican y simplemente o nos ayudan a evaluar, simplemente hacer un análisis de cómo se comportó nuestra empresa o nuestro negocio en un periodo determinado, más o menos no, más o menos no, en un término de un año, es donde se hace el análisis. Y que se busca con estos ítems, básicamente es como hacer un tema de comparaciones de año a año para ver si fuimos rentables a, en base al ROA, ROI en el tema de rentabilidad. Y estos tres ítems, pues, se basan básicamente en la información que la empresa da en sus informes financieros, ¿sí? En lo que ellos como tal, como empresa, pasan como temas financieros. Básicamente entonces la rentabilidad eh, básicamente entonces el tema de rentabilidad que nos indica simplemente es que de acuerdo al tipo de inversión que nosotros hagamos, tenemos que ver si recibimos eh, tuvimos una ganancia en la actividad, ¿sí? En palabras más simples, básicamente es eso. Rentabilidad es la obtención de ganancias de una inversión donde analizamos el riesgo que tenemos en esa inversión y el tema de qué tanto queremos ganar o qué tanto podemos perder en el momento de invertir. Con esos indicadores que la empresa nos da y en esos análisis nos sirven para afianzar
y mirar si la empresa como tal es un buen negocio o lo que nosotros estemos elaborando como tal puede ser un buen negocio y se puede sostener a lo largo del tiempo, pero cuál va a ser el margen de utilidad que esto nos va a generar, o de pérdida, o simplemente punto de equilibrio, ¿sí? Y ahí es donde también con los informes que tenemos podemos hacer el análisis financiero, valga la redundancia, para determinar si la empresa año tras año está siendo rentable o no. Muchas gracias. Feliz noche.